Tengo 75 años. Durante 42 años fui supervisor de circuito de los Testigos de Jehová en el estado de Jalisco. Eso significa que yo era el hombre que supervisaba a los ancianos. Yo era quien llegaba a las congregaciones y evaluaba si los hermanos eran fieles, si las familias cumplían las normas, si los ancianos ejercían el control correcto sobre el rebaño. Viajé durante décadas a más de 20 congregaciones distintas. Cené en las mesas de cientos de familias que me veían como un representante de Dios en la tierra. Y en todo ese tiempo guardé un secreto que destruyó a una familia entera y que costó la vida de una niña de 12 años. Su nombre era Lupita, y yo la fallé de la peor manera que un hombre puede fallar a un ser humano inocente. La callé. Le dije a su mamá que callara. Le dije que el silencio era la voluntad de Jehová. Y Lupita cargó ese silencio durante 11 años, hasta que ya no pudo seguir cargándolo. Tengo 75 años y he esperado demasiado tiempo para decir esto en voz alta. Si estás viendo este video y tienes hijos dentro de esta organización, te pido que te quedes. No porque yo merezca ser escuchado, sino porque Lupita mereció ser escuchada y nadie la escuchó a tiempo. Quédate y sé testigo de lo que esta organización hizo y sigue haciendo detrás de las puertas cerradas del Salón del Reino. Y si lo que digo cambia, aunque sea una sola vida, comparte este testimonio, suscríbete a este canal, porque estas palabras no son mías. Le pertenecen a ella y a todos los que fueron silenciados como ella. Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Mi madre se llamaba Refugio, y cada mañana, antes de que amaneciera, ella encendía una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que colgaba en la pared de la cocina y rezaba el rosario en voz baja. Ese sonido, el murmullo de sus oraciones en la oscuridad de la madrugada, antes de que el gallo cantara, es uno de los recuerdos más vivos que tengo de toda mi infancia. Mi padre era albañil, trabajaba 6 días a la semana y llegaba a casa con las manos cubiertas de cal y la espalda encorvada, pero llegaba con la dignidad de un hombre que había cumplido con su deber. Era un hombre de pocas palabras y mucho orgullo. En nuestro pueblo, ser hombre significaba proteger a tu familia, cumplir con tu palabra, respetar a Dios y no dejar que nadie dañara a los tuyos. Yo creí en esos valores con toda el alma desde que era niño y luego pasé 40 años traicionándolos completamente. Cuando tenía 20 años, en el verano de 1971, llegaron al pueblo 2 hombres de traje y corbata, con una Biblia debajo del brazo. Yo estaba sentado afuera de la tienda de abarrotes, tomando una Coca-Cola, cuando se me acercaron y me preguntaron si me gustaría conocer lo que Dios tenía preparado para el futuro de la humanidad. Les dije que sí, porque era joven y tenía curiosidad, y porque en ese momento mi vida no tenía una dirección clara. Me invitaron a un estudio bíblico en casa de una familia del pueblo. Fui. Y luego fui otra vez. Y en el espacio de 6 meses
Algo que yo llamaba la verdad me había capturado completamente. Me bauticé al año siguiente. Le dije a mi madre que ya no podía venerar a la Virgen de Guadalupe, porque la organización enseñaba que eso era idolatría, que era un culto pagano disfrazado de fe cristiana. Recuerdo su cara cuando lo dije. No habló por un momento muy largo. Luego dijo solamente, «Que Dios te cuide, hijo». Y siguió rezando su rosario cada mañana hasta el día en que murió. Hoy pienso que esa mujer tenía más fe verdadera en esas oraciones de madrugada que yo en 40 años de discursos desde el estrado del Salón del Reino. Mi padre no me habló durante 3 años. Para él, dejar el catolicismo era traicionar no solo a la familia, sino al pueblo entero, a los muertos que habían sido enterrados con la bendición de la Iglesia, a la tierra misma. Con el tiempo se reconcilió conmigo, pero murió sin conocer el peor secreto que yo cargaba. Y a veces doy gracias por eso, porque no habría podido mirarle a los ojos si lo hubiera sabido. Me casé con Carmen a los 23 años. Era hija de un anciano de la congregación, una mujer de una fe profunda y callada, y durante 49 años fue la persona más honesta y más buena que conocí en esta tierra. Tuvimos 3 hijos. El mayor, Roberto, dejó la organización a los 25 años y entró al seminario. Hoy es sacerdote católico en Zapopan. La ironía de ese camino me seguirá hasta la tumba. Llegué a ser supervisor de circuito a los 33 años. Me dijeron que era joven para ese cargo, y lo era, pero lo acepté con una soberbia que en aquel momento confundía con vocación divina. Recorrí los caminos de Jalisco en mi coche durante décadas, llegando a los salones del reino un martes por la noche para sentarme en la primera fila e inspeccionar el estado espiritual de cada congregación. Los ancianos me trataban con una deferencia que rozaba el miedo. Los hermanos me miraban con admiración. Las familias me abrían sus casas y ponían sobre la mesa lo mejor que tenían. Yo lo aceptaba todo como si fuera lo correcto, como si ese respeto fuera evidencia de que Jehová me había elegido para ese papel. Enforqué las reglas de esa organización con la misma disciplina con la que mi padre construía muros. Una hermana que usaba ropa inapropiada en las reuniones. Un joven que había asistido a una fiesta de cumpleaños con sus compañeros de trabajo. Una pareja que había tenido intimidad antes del matrimonio. Todos pasaron por el proceso judicial interno que la organización llama Comité de Investigación. Yo me sentaba en esas reuniones y hacía preguntas con la cara de un hombre que cumple una obligación sagrada. Nunca me cuestioné nada de eso. Así era la verdad, y la verdad era la verdad. Y eso era suficiente. En 1989, en una reunión privada para supervisores de circuito en la Ciudad de México, un representante de la organización nos explicó el protocolo que debíamos seguir cuando surgieran lo que él llamó asuntos delicados. Habló durante casi 1 hora en una sala sin ventanas. Nos dijo que si alguna familia de nuestra jurisdicción
venía con una acusación de conducta impropia contra un hermano, especialmente cuando involucrara a un menor de edad, el primer principio a aplicar era el de los 2 testigos, que viene del libro de Deuteronomio, capítulo 19. Nos explicó que sin 2 testigos independientes que corroboraran la acusación, no era posible establecer el caso de manera escritural. Nos dijo con una calma completa y clínica que bajo ninguna circunstancia debíamos involucrar a las autoridades civiles, porque hacerlo traería deshonra sobre el nombre de Jehová y causaría un daño irreparable a la reputación de la organización en la comunidad. Nos dijo que los casos debían documentarse internamente y reportarse únicamente a través de los canales organizacionales. Tomé notas en mi libreta con bolígrafo azul. Pensé que estaba aprendiendo a manejar situaciones difíciles con sabiduría bíblica. No pensé en ningún momento de esa tarde que lo que estaba aprendiendo era a silenciar víctimas con la Biblia en la mano. Eso es lo que necesito que entiendas si quieres comprender cómo un hombre que se creía decente pudo hacer lo que yo hice. No lo hice por maldad, lo hice porque creía. Lo hice porque me habían convencido de que la organización era el canal visible de Dios en la tierra y que proteger la organización era equivalente a proteger a Dios y que el nombre de Jehová valía más que el sufrimiento de cualquier persona individual, incluida una niña de 12 años. El caso de Lupita llegó a mí en septiembre de 1994. El anciano que me llamó era hermano Gómez, y su voz tenía un temblor que yo no le había escuchado nunca. Me explicó que una señora llamada Esperanza había llegado al salón esa tarde con su hija Lupita, de 12 años, y había acusado al hermano Ramírez de haberle hecho daño a la niña en varias ocasiones durante el año anterior. El hermano Ramírez era uno de los hombres más respetados de la congregación. Tenía una ferretería en el centro del pueblo. Empleaba a varios hermanos. Contribuía generosamente a los fondos de la organización y había sido anciano durante 15 años. Era el tipo de hombre al que todos saludaban con 2 besos y una sonrisa cuando llegaba al salón. Manejé las 2 horas de camino hasta esa congregación con las ventanas del coche abiertas, aunque hacía frío, pensando en el protocolo, revisando mentalmente los pasos. Me senté en el cuarto trasero del salón con hermano Gómez, 2 ancianos más y la señora Esperanza con su hija. Lupita era una niña pequeña, de rasgos indígenas, con el pelo negro trenzado con un listón verde. Miraba el suelo y apretaba las manos sobre su falda mientras hablaba. Me contó lo que el hermano Ramírez le había hecho, con una voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. Cuando terminó de hablar, yo le pregunté si había algún otro testigo de lo que estaba describiendo. Ella levantó los ojos y me miró con una expresión que no he podido olvidar en 30 años. Era la cara de alguien que acaba de descubrir que el mundo no funciona como le dijeron que funcionaba. Le expliqué el principio bíblico de los 2 testigos.
Le dije que sin corroboración adicional, la organización no podía actuar de manera escritural contra el hermano Ramírez. Le dije que Jehová veía todo lo que había pasado y que en su tiempo justo haría la justicia que correspondía. Le dije a Esperanza que denunciar esto a las autoridades civiles dañaría el nombre de Jehová y lastimaría a toda la congregación, y que el camino correcto era confiar en que la organización manejaría el asunto. Luego hablé con el hermano Ramírez en privado. Le dije que si lo que la niña describía era cierto, necesitaba arrepentirse genuinamente ante Jehová. Él dijo que ya lo había hecho. Guardé todo en un cuaderno azul que cerré con una liga y metí en el fondo de mi maletín. Lupita y su familia dejaron de asistir al salón 2 meses después. Escuché que se habían mudado a Guadalajara. En 2005 me enteré, a través de un hermano de esa congregación, de que Lupita había muerto. Tenía 23 años. No me dieron detalles y no pregunté, pero supe. En ese lugar profundo donde uno sabe las cosas que no quiere saber, supe perfectamente. Carmen murió en enero de 2022. Yo me quedé solo en la casa que habíamos compartido durante 49 años, rodeado del silencio más pesado que he conocido en mi vida. Siempre había llenado el silencio con la organización, con reuniones y discursos y estudios bíblicos y la predicación de puerta en puerta y el sonido incesante de la maquinaria institucional que nunca se detiene. Cuando Carmen murió, la maquinaria se detuvo para mí. Mi hijo Roberto vino a estar conmigo. Él y yo llevábamos casi 20 años sin hablarnos de verdad, desde que se fue al seminario y yo lo declaré muerto espiritualmente dentro de nuestra familia. Esa fue la política que apliqué con mi propio hijo. Esa fue la regla que enforqué en mi propia casa. Cuando Carmen murió, Roberto vino de todas formas, porque era su madre. Se quedó 2 semanas. Durante esas 2 semanas, yo descubrí que era el hijo que menos conocía y el que más me amaba. Una noche estaba leyendo en voz alta del Evangelio de Lucas. Llegó al capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. Leyó la parte donde el padre, al ver al hijo venir de lejos, no espera, no establece condiciones, no exige explicaciones, ni documentación, ni corroboración. Corre hacia él. Yo escuché esa frase y algo en mí que había estado cerrado durante 50 años se quebró de golpe como un muro de adobe viejo. Empecé a llorar de una manera que no había llorado ni siquiera cuando murió Carmen. Roberto no me preguntó nada en ese momento. Puso su mano en mi hombro y simplemente esperó. Esa noche le conté todo. Le conté de Lupita, le conté del cuaderno azul, le conté de los otros casos similares que había manejado durante los años con el mismo protocolo, con las mismas palabras vacías sobre la confianza en Jehová y los 2 testigos y el nombre que no podía deshonrarse. Le conté cómo durante 30 años había mirado ese cuaderno en el fondo del closet y había seguido predicando sobre el Dios de la justicia y la misericordia. Cuando terminé de hablar, Roberto estuvo un momento en silencio. Luego dijo: «Papá, Dios ya lo sabe».
y Jesús murió también por esto. No sé si merezco esas palabras. Honestamente no lo sé. No sé si la gracia funciona para hombres que hicieron lo que yo hice, que usaron el nombre de Dios para callar a una niña asustada. Pero sé que desde esa noche hablo con Jesús directamente, sin protocolo, sin procedimientos, sin comités judiciales, sin cuadernos azules, sin el peso de una maquinaria que pone el nombre de Jehová por encima de la vida de un ser humano. Quemé el cuaderno azul en el patio de mi casa en una tarde de marzo de 2023. Vi arder cada página con la luz del sol de Jalisco encima. Y dije el nombre de Lupita en voz alta mientras ardía. Era la primera vez que pronunciaba su nombre desde que la familia se fue de la congregación. Si estás viendo esto y tienes familia en esta organización, escucha a un hombre de 75 años que tuvo ese poder y que lo usó para proteger a los poderosos en lugar de a los débiles. La regla de los 2 testigos no viene de Dios. Es una política diseñada por hombres para proteger a hombres. El Dios que encontré en las páginas del Evangelio de Lucas no exige documentación. Corre hacia el que regresa. Esa imagen del Padre corriendo es la única certeza que me queda a esta edad. Y la cicatriz que llevaré es saber que esa carrera llegó demasiado tarde para Lupita. México tiene una larga memoria de lo que cuesta el silencio. Lo sabemos desde Tlatelolco, lo sabemos desde Ayotzinapa, lo sabemos desde cada vez que alguien en poder decidió que la institución valía más que la persona. Yo fui parte de ese mismo mecanismo dentro de una religión, y eso no tiene justificación posible. El silencio que le impuse a Lupita era el mismo mecanismo con diferente nombre. Pero Lupita merece que su nombre sea dicho con voz alta y que su historia no quede enterrada en un cuaderno azul que nadie vea. Eso es lo menos que le debo después de todo lo que no hice cuando debí hacerlo.